La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas de madera antigua de la sala de comedor, mientras la señora María arreglaba los platos de porcelana fina para el almuerzo. Emilia Fone había llamado esa mañana con voz temblorosa al pedir un encuentro a solas. Algo en su tono inquietó a la señora María, pero trató de calmarse. Emilia era la hermana mayor de Paola, su nuera, y aunque siempre eran corteses, no eran particularmente cercanas. La señora María dobló el mantel de color crema, el mismo lino que usaba para las reuniones familiares durante 30 años. A los 64 años aún se enorgullecía de mantener las tradiciones, creando un hogar acogedor al estilo mexicano. Esta hacienda ahora parecía demasiado silenciosa, solo ella deambulando por ella. Roberto, su esposo de 42 años, había estado distante por meses, siempre con excusas para trabajar tarde o esconderse en su estudio. Y Miguel, su hijo de 35 años, estaba tan envuelto en su matrimonio con Paola que sus visitas se habían vuelto superficiales. Sonó el timbre y abrió la puerta para encontrar a Emilia en el umbral aferrando su bolso como un escudo. Parecía pálida con el maquillaje impecable habitual, borroneado alrededor de los ojos, como si hubiera llorado. «Señora María, gracias por recibirme», dijo en un susurro. «Por supuesto, querida. Pasa, pasa». La llevó así a la sala de comedor, notando cómo sus manos temblaban al dejar el bolso. «Preparé tus tacos de pollo favoritos y el flan que tanto alabaste en Pascua». Ella esbozó una sonrisa débil, pero no tocó la comida que había preparado con tanto cuidado. En cambio, miró sus manos entrelazadas con los nudillos blancos por la tensión. «Emilia, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». Levantó la mirada y la señora María vio en sus ojos castaños algo que le heló la sangre. Dolor, culpa y en el fondo un amor desesperado. «Señora María, tengo que contarle algo y no sé cómo decirlo sin destruir todo». Su corazón latió fuerte, pero mantuvo la voz firme. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas». Emilia soltó un suspiro tembloroso con lágrimas brotando. «Es sobre Paola y el señor Roberto». El mundo se inclinó un poco, pero la señora María se mantuvo quieta con las manos cruzadas en el regazo. «¿Qué sobre ellos? Están teniendo un affair». Las palabras salieron como si las hubiera retenido tanto que explotaron. «Lo sé desde hace semanas. Los vi juntos en esa cafetería pequeña en las afueras, cerca de la oficina del señor Roberto. Se tomaban de las manos, se besaban, actuaban como amantes». Algo se rompió dentro de ella como hielo en un estanque congelado, pero su voz permaneció serena. «¿Estás segura?» Emilia te asintió con miseria. «Confronté a Paola. Ni siquiera lo negó, solo se rió y dijo que no era asunto mío. Pero, señora María, las cosas que dijo sobre usted...» Su voz se quebró por completo. «¿Qué cosas?», preguntó, aunque parte de ella no quería saber. «Dijo que era vieja y aburrida, que el señor Roberto merecía algo mejor. Dijo que una vez finalizado el divorcio se aseguraría de que usted recibiera lo mínimo posible. Lo planeó todo, señora María. Todo. Se casó con Miguel para acercarse a la familia, a la finca. Ha estado trabajando en el señor Roberto por meses». La habitación giró, pero se aferró al borde de la mesa. 42 años de matrimonio. Un hijo criado con amor y dedicación. Una nuera recibida con brazos abiertos. Todo derrumbándose por avaricia y traición. «¿Por qué me lo cuentas?», susurró. Emilia extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. «Porque está mal. Porque ha sido nada más que amable con nuestra familia. Y no lo merece. Porque Miguel no merece estar casado con alguien capaz de tal engaño».
Hizo una pausa secándose los ojos con la mano libre. Y porque amo a mi sobrino y no soporto ver a Paola destruir todo lo bueno en esta familia. Miró sus manos unidas, las suyas arrugadas y manchadas por la edad, las de ella suaves y jóvenes. Miguel lo sabe, ¿verdad? Y no sé si debería decírselo. Lo destruiría. Se levantó lentamente caminando hacia la ventana que daba al jardín que Roberto y ella habían plantado juntos en sus primeros años. Las rosas estaban en plena floración, pétalos rojos vibrantes contra el follaje verde. Todo parecía tan normal, tan pacífico, pero debajo las raíces se pudrían. «¿Qué va a hacer?», preguntó Emilia desde atrás. Se volvió hacia ella, y algo había cambiado dentro. El shock inicial daba paso a algo más frío, más calculado. «Nada», dijo calmadamente. Los ojos de Emilia se abrieron. «Nada, voy a fingir que esta conversación nunca ocurrió. Voy a sonreír y jugar el rol de esposa y madre devota y dejar que piensen que están ganando». «Pero, señora María...» «Emilia, querida, algunos juegos requieren paciencia, y he sido paciente por mucho tiempo». Se sentó de nuevo y sirvió una taza de café con manos firmes. «Dime, ¿Paola sabe que estás aquí? Piensa que estoy en el trabajo. Bien, debe quedarse así. ¿Puedes hacerlo por mí?» «Fingir que nunca me lo dijiste». Emilia te asintió lentamente. «Pero, ¿y Miguel? ¿Su matrimonio?» Tomó un sorbo de café dejando que el ritual familiar calmara sus pensamientos acelerados. «Algunas batallas no se ganan cargando con pistolas, mija. A veces hay que dejar que los enemigos crean que ya vencieron». Después de que Emilia se fue, la señora María se quedó sola en la sala de comedor por mucho tiempo, mirando el flan y los tacos intactos. La hacienda se sentía diferente ahora, como si las paredes hubieran cambiado. Cada foto familiar en la repisa, cada memoria, ligada a los muebles y decoraciones, todo contaminado por el conocimiento de lo que pasaba bajo su propio techo. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, ella estaba en la cocina preparando su cena favorita, carne asada con papas y zanahorias, el mismo plato que hacía todos los jueves por 40 años. «Huele delicioso», dijo sin mirarla mientras aflojaba la corbata. «¿Día largo en la oficina?», preguntó amablemente, como si no supiera que probablemente pasó la hora del almuerzo con su nuera. Lo usual. Desapareció escaleras arriba para cambiarse, y ella continuó poniendo la mesa a movimientos automáticos y precisos. Cuando regresó, comieron en silencio relativo, conversación limitada a temas mundanos, como el clima y reparaciones en la casa. Pero ahora lo observaba con cuidado, notando cosas que antes ignoraba, como chequeaba su teléfono, constantemente el nuevo perfume que usaba, el hecho de que ya no la miraba al hablar. 42 años, y solo ahora veía claramente a su esposo. Esa noche, mientras yacía a su lado en la cama matrimonial, miró al techo y tomó una decisión. Querían jugar bien, pero no tenían idea con quién jugaban. Vivir con el conocimiento de la traición era como caminar sobre espinas. Cada sonrisa forzada, cada charla agradable, cortaba más profundo en su alma. Pero la señora María persistió interpretando el rol de esposa y madre ingenua, mientras observaba en silencio el elaborado engaño en su propio hogar. 3 días después de la revelación de Emilia, Paola llegó para la cena dominical habitual. Entró en la cocina con un vestido de diseñador, nuevo cabello rubio, perfectamente peinado, sonrisa brillante y falsa como joyería barata. «Señora María, luce maravillosa», exclamó abrazándola con calidez teatral. «Me encanta lo que hizo con las flores en la mesa». La señora María devolvió el abrazo, notando el perfume caro adherido a su piel,
el mismo aroma que había detectado en las camisas de Roberto Lately. «Gracias, mi amor. Miguel llegará pronto. ¿Quieres una horchata mientras esperamos?» «Sería encantador». Se sentó en la isla de la cocina cruzando las piernas elegantemente. «De hecho, esperaba que pudiéramos charlar un poco. Solo nosotras las chicas». Sus manos se mantuvieron firmes al servir el horchata aunque su corazón latía rápido. «Por supuesto. ¿Qué tienes en mente?» Paola tomó un sorbo delicado y se inclinó conspiradoramente. «Estoy preocupada por usted, señora María, por usted y el señor Roberto». La audacia casi le quitó el aliento. Aquí estaba la arquitecta de la destrucción de su matrimonio fingiendo preocupación. «Oh, ¿por qué te preocupas?» «Bueno, ustedes dos parecen tan distantes lately. En las reuniones familiares hay esta tensión». Colocó su mano manicureada sobre la de ella en un gesto de falsa simpatía. «El matrimonio puede ser tan desafiante, después de tantos años. A veces la chispa simplemente se apaga». La señora María asintió pensativa como considerando sus palabras. «Tal vez tenga razón. Hemos pasado por un parche difícil». Los ojos de Paola se iluminaron con satisfacción que trató de enmascarar como preocupación. ¿Han considerado terapia o quizás sea tiempo de pensar en lo que los haría más felices a largo plazo? «¿Crees que deberíamos divorciarnos?», preguntó voz neutral con cuidado. «No estoy diciendo eso». Retrocedió rápidamente, pero vio la excitación bajo la fachada preocupada. «Solo pienso que la vida es demasiado corta para quedarse en un matrimonio insatisfactorio. Merece ser feliz, señora María. Merece alguien que la aprecie». La ironía era asfixiante. «Es muy considerado de tu parte decirlo». «Me importan esta familia», continuó con sinceridad practicada. «Miguel querría que ambos padres fueran felices, incluso si significa separarse. Y honestamente usted es aún una mujer atractiva. Estoy segura de que hay muchos hombres que estarían encantados con alguien como usted». La señora María sonrió y asintió jugando el rol de la mujer mayor ingenua guiada gentilmente hacia el divorcio por su nuera cariñosa. Dentro, catalogaba cada palabra, gesto, manipulación calculada. Cuando Miguel llegó, la dinámica cambió inmediatamente. Paola se transformó en la esposa adorante colgando de cada palabra suya, tocando su brazo constantemente, riendo exageradamente sus chistes. Pero notó cómo sus ojos se dirigían a la puerta cada vez que el auto de Roberto entraba en el driveway. Roberto entró en la sala de comedor 20 minutos tarde, alegando que el trabajo lo retuvo. Las mejillas de Paola se sonrojaron cuando besó la mejilla de ella en saludo y vio sus ojos encontrarse por un momento, demasiado largo a través de la mesa. «Perdón por el retraso», dijo Roberto tomando su asiento usual. «¿Crisis con la cuenta García?» «No hay problema», respondió Miguel. «Estábamos hablando de las vacaciones que Paola y yo planeamos para el próximo mes». «Ah, cierto», dijo Roberto, atención enfocada de repente. «¿A dónde piensan ir?» «Aún no decidimos», dijo Paola, voz más dulce de lo usual. «Tal vez algún lugar cálido y tropical, un sitio donde podamos escapar de todo». La forma en que miró a Roberto al decir escapar le revolvió el estómago, pero la señora María continuó cortando su carne asada, con manos firmes manteniendo expresión agradable. «Suena maravilloso», dijo. «Ustedes los jóvenes trabajan tanto. Merecen un descanso». Después de la cena, mientras Miguel y ella cogían los platos, Paola y Roberto se quedaron en la mesa, conversación baja e íntima. Se esforzó por captar fragmentos de sus palabras. «No podemos seguir así», voz de Paola urgente y suplicante. «No será mucho más.
Respuesta de Roberto tranquilizadora. Ella sospecha algo. Paola de nuevo preocupada. No sabe nada. Roberto despectivo. Estaban equivocados. Ella lo sabía todo, pero continuó cargando el lavavajillas tarareando suavemente como si no tuviera preocupaciones. La semana siguiente, hizo una cita con su abogada no, el abogado familiar que Roberto y ella usaban por años, sino una mujer aguda llamada Patricia Hernández, especializada en divorcios complejos. Su oficina estaba en un barrio upscale, lejos de sus haunts habituales, asegurando que nadie la viera y reportara a Roberto. Patricia era más joven que ella, probablemente en los 40, con ojos oscuros inteligentes y un aire de competencia que la tranquilizó inmediatamente. «Señora García», dijo después de que explicó su situación, «tengo que preguntar por qué no ha confrontado directamente a su esposo sobre el affair». La señora María entrelazó las manos en su regazo eligiendo palabras con cuidado. «Porque quiero entender exactamente con qué lidio antes de moverme. ¿Esta hacienda, nuestros activos, el legado familiar? Necesito saber dónde estoy legalmente». Patricia asintió aprobadoramente. «Enfoque inteligente. Empecemos con lo básico. ¿Cómo están titulados sus activos actualmente?» En la hora siguiente, revisaron toda la hacienda comprada 40 años atrás con dinero de la herencia familiar de ella. Las cuentas de inversión construidas en décadas de ahorro cuidadoso, el negocio familiar que Roberto heredó de su padre. Lo más importante, el fideicomiso establecido por su abuelo, que incluía la hacienda y varias otras propiedades. «Esto es interesante», dijo Patricia estudiando los documentos del fideicomiso que trajo. Su abuelo tuvo verdadera visión. Este fideicomiso tiene provisiones específicas sobre herencia y divorcio. ¿Qué tipo de provisiones? Bueno, la hacienda nunca puede venderse o transferirse a nadie fuera de su línea de sangre directa. Incluso en divorcio su esposo no tendría reclamo. Y hay una cláusula sobre infidelidad que es inusual para fideicomisos de esa era. Su pulso se aceleró. ¿Qué dice? Patricia leyó del documento. En caso de que un matrimonio se disuelva por adulterio, la parte inocente retiene todos los derechos a las propiedades del fideicomiso y la parte ofensora pierde cualquier reclamo a activos derivados o conectados a dicho fideicomiso. La señora María se recostó en la silla, sintiendo algo como esperanza por primera vez en semanas. Así que si puedo probar el affair de Roberto, retendría no solo la hacienda, sino varias otras propiedades e coinversiones ligadas al fideicomiso, propiedades que su esposo cree que le pertenecen. Y él no sabe de estas provisiones. Patricia negó con la cabeza. De lo que me contó, parece que opera bajo la asunción de que dividirían todo 50-50 en un procedimiento de divorcio estándar. No tiene idea de las protecciones del fideicomiso. Salió de la oficina de Patricia sintiéndose más ligera que en semanas. Roberto y Paola pensaban que jugaban ajedrez, pero no conocían todas las piezas en el tablero. Esa noche observó cómo Roberto luchaba por mantener su fachada de esposo devoto. Elogió su cocina con entusiasmo forzado, preguntó por su día con interés fabricado y besó su frente buenas noches, con labios que habían besado a otra mujer. Pero podía ver las grietas en su actuación. La culpa lo carcomía incluso mientras su arrogancia lo convencía de que se salía con la suya. «Roberto», dijo mientras se preparaban para la cama, «he estado pensando en lo que dijo Paola el otro día sobre nuestro matrimonio». Se tensó, dándole la espalda mientras colgaba su camisa. «¿Qué sobre eso?» «Tal vez tenga razón.
Tal vez debamos considerar nuestras opciones. Se volvió entonces y vio un destello en sus ojos alivio-excitación. ¿Estás diciendo que quieres divorciarte? Se encogió de hombros como si la idea no le rompiera el corazón. Digo que quizás sea tiempo para que ambos encontremos felicidad donde sea que lleve. Roberto asintió lentamente tratando de parecer solemne mientras luchaba contra una sonrisa. Si eso es lo que quieres, María, solo quiero que seas feliz. Mentiroso. Pero ella sonrió de vuelta jugando su rol en este teatro horrible. Quiero que ambos seamos felices. Mientras yacía en la cama esa noche escuchando la respiración satisfecha de Roberto, a su lado pensó en la sonrisa triunfante de Paola en el vestido caro y perfume que usaba en las cenas familiares, ahora en cómo tocaba el hombro de su hijo, mientras planeaba su escape con su padre. Pensaban que eran tan listos. Pensaban que ya habían ganado. No tenían idea de que el juego apenas comenzaba. Las oficinas de Hernández y Asociados ocupaban el piso superior de un rascacielos reluciente en el distrito financiero. Todo era mármol y vidrio, diseñado para impresionar. La señora María se sentó en la recepción manos cruzadas calmadamente, mientras Roberto paseaba cerca de las ventanas chequeando su teléfono. Había estado irritable toda la mañana. Paola insistió en venir para apoyar a Miguel. Se sentó junto a él, mano en su muslo, susurrando consuelos. Miguel parecía devastado creyendo que era un fin amistoso. «Señora García, señor García». Un hombre alto de cabello plateado se acercó. «Soy el abogado Ricardo Hernández, amigo de golf de Roberto». Entramos en una sala de conferencias con una mesa masiva. Hernández extendió documentos. «Esto es una disolución amistosa», dijo. Ella sintió. «Por supuesto». Deslizó la carpeta. Ella obtendría el condominio del centro, mitad de ahorros, pensión modesta. Roberto mantenía la hacienda, el negocio, la mayoría de inversiones. «Desequilibrado», dijo suavemente. Hernández carraspeó. Su esposo fue el principal proveedor. Mantener la hacienda sería desafiante. Pensaban que era demasiado ingenua para pelear. Complicaciones con la escritura de la hacienda y el fideicomiso, agregó Hernández despectivamente. Mejor dejarlo con el señor García. Audacia estaban robando la hacienda de su familia. Paola se enderezó ojos soñando con redecoración. Irregularidades resueltas cuando... Hernández agitó la mano. Años. Mantengámoslo simple. María, dijo Roberto pacientemente. El condominio es manejable. Miró sus rostros Hernández. Presumido Roberto, emocionado Paola. Triunfante Miguel. Confiado. Han pensado en todo, dijo cerrando la carpeta. Hernández sonrió. Minucioso. ¿Dónde firmo? Silencio. Paola sorprendida. ¿Segura, mamá? Preguntó Miguel. Sonrió. A veces hay que aceptar la realidad. Roberto frunció el ceño inquieto. Firmó con firmeza María Elena García. Espero que esto te dé lo que buscas, dijo a Roberto. Culpa destelló luego satisfacción egoísta. Paola apretó la mano de Miguel, orgullosa de su madurez. Gracias, dijo cálidamente. Hernández recogió papeles. Archivado mañana. Final en 60 días. Afuera Miguel la abrazó. ¿Estás bien, mamá? Bien. Todo como debe ser. Paola charló sobre ayudarla a empacar comunidad de retiro. Las vio celebrar sintiendo satisfacción fría. Pensaban que ganaron. En 60 días aprenderían sobre propiedades de línea sanguínea.
Se dirigió a llamar a Patricia Hernández. Preparaciones aguardaban. 2 semanas después de firmar los papeles de divorcio, la señora María atendía su jardín de rosas cuando oyó neumáticos crujir en la grava. El auto de Miguel entró en el driveway, pero algo estaba mal. En lugar de su saludo alegre usual, se quedó detrás del volante por un largo momento, manos agarrando el volante, como lo único que lo mantenía erguido. Cuando finalmente salió, vio que su hijo estaba roto. Su apariencia pulcra, su habitual estaba desaliñada, camisa arrugada, cabello revuelto. Pero eran sus ojos los que le rompieron el corazón. Tenían el aspecto hueco, devastado de alguien cuyo mundo acababa de colapsar. «¡Miguel!». Dejó las tijeras de podar y corrió hacia Bael. «Cariño, ¿qué pasa?». La miró por un momento, boca abriéndose y cerrándose como si no encontrara palabras. Luego su rostro se arrugó y se hundió en los escalones del porche como una marioneta con hilos cortados. «Me ha estado mintiendo», susurró, voz cruda de dolor. «Todo este tiempo mintiendo». Se sentó a su lado, sin confiar en hablar. Parte de ella quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Otra parte quería demandar detalles para finalmente confirmar lo que sabía por semanas. En cambio, esperó dejándolo encontrar su camino a la verdad a su propio ritmo. «Encontré mensajes de texto», continuó mirando sus manos. «Cientos entre Paola y papá. Han estado planeando esto por meses». Su corazón dolió por él, pero mantuvo la voz calmada. «¿Planeando qué exactamente?». Miguel soltó una risa amarga que no sonaba como su hijo gentil. «El divorcio, el affair. Pensaban que eran tan astutos esperando hasta después de que firmaras los papeles para huir juntos». Paola se jactaba con alguien de lo fácil que fue manipularlos a ambos. Las palabras golpearon como golpes físicos, aunque sabía la verdad por semanas. Oírlo de los labios de Miguel lo hacía real de una manera que todas sus observaciones y sospechas no habían. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó quedamente. «Emilia me llamó». La voz de Miguel era gruesa con gratitud y dolor. «Dijo que no podía ver esto continuar. Me dijo dónde mirar, qué buscar. Pensé que estaba loca al principio, pero luego revisé el teléfono de Paola mientras se duchaba y...». Se trailed off, incapaz de terminar. Podía imaginar qué contenían esos mensajes. La excitación, la planificación, la risa cruel a expensas de los traicionados. «Emilia ha intentado advertir a la gente por semanas», continuó Miguel. «Dijo que trató de hablar con Paola, le rogó que parara, pero Paola solo se rió. Dijo que había trabajado demasiado para acercarse al dinero de nuestra familia como para rendirse ahora». «Dinero». Por supuesto, todo volvía al dinero. No amor, no conexión genuina, solo cálculo frío sobre activos e herencia. «¿Dónde está Paola ahora?», preguntó. «La confronté esta mañana. Le mostré los mensajes que encontré». Miguel se secó los ojos con el dorso de la mano. Ni siquiera lo negó, solo se encogió de hombros y dijo que era ingenuo si pensaba que realmente me amaba. Dijo que papá podía darle cosas que yo nunca podría. La crueldad le quitó el aliento. Descartar años de matrimonio, burlarse del amor de un buen hombre que no había hecho nada más que adorarla, era incomprensible. «La eché», dijo Miguel, voz ganando fuerza. «Le dije que tenía 1 hora para empacar y salir de nuestra casa». Me rió de mí, mamá. Dijo que no importaba porque viviría en un lugar mucho más lindo pronto. Un lugar más lindo. La hacienda familiar de ella que creía sería suya pronto. «Lo siento tanto, cariño», dijo finalmente, permitiéndose tocar su hombro.
No merecías nada de esto. Miguel la miró entonces, ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Cómo estás tan calmada? Papá te traicionó también. Tiró 42 años de matrimonio por ella. Estudió el rostro de su hijo, este hombre que crió para creer en la bondad y lealtad, y tomó una decisión. Merecía saber que no estaba solo, que alguien más luchaba por lo correcto. Miguel, hay algo que necesito contarte sobre el divorcio, sobre lo que realmente pasó en esa oficina de abogados. En la hora siguiente, le contó todo sobre la advertencia de Emilia, sobre sus semanas de observación cuidadosa, sobre la abogada Patricia Hernández y las provisiones del fideicomiso que Roberto y Paola ignoraban. Miguel escuchó en silencio atónito mientras explicaba cómo deliberadamente jugó el rol de esposa ingenua y derrotada mientras recolectaba evidencia y preparaba su respuesta real. «Sabías», susurró cuando terminó. «Todo este tiempo sabías lo que hacían». «Sabía», confirmó. «Y los dejé pensar que ganaban. Porque a veces la mejor estrategia es dejar que tus oponentes revelen exactamente quiénes son antes de moverte». Miguel la miró como viéndola por primera vez. «Mamá no tenía idea de que eras tan estratégica». Sonrió tristemente. 42 años de matrimonio te enseñan mucho sobre la gente, cariño, incluyendo cuándo pelear y cuándo esperar el momento adecuado. ¿Qué pasa ahora cuando papá se entere del fideicomiso? Eso depende de él y Paola. Se levantó sacudiendo tierra de su ropa de jardín. Hicieron sus elecciones. Ahora deben vivir con las consecuencias. Miguel se levantó también, pareciendo más él mismo que desde su llegada. ¿Qué hay de nosotros? Quiero decir, sé que Paola es mi esposa. O era, pero no puedo fingir que esto no pasó. No tienes que fingir nada, le aseguró. Eres la parte inocente en todo esto. Tienes todo derecho a protegerte. Como invocado por su conversación, otro auto entró en el driveway. Esta vez era Emilia, rostro ansioso mientras corría hacia Ash. «Miguel, lo siento tanto», dijo voz gruesa de emoción. «Sé que todo esto es mi culpa. Si no te hubiera dicho que miraras, me salvaste», interrumpió Miguel voz firme. «Si no me hubieras advertido, habría pasado meses o años casado con alguien que me usaba. Me salvaste de desperdiciar mi vida en una mentira». Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. «Debería haber dicho algo antes. Debería haberte protegido mejor». Observó a los dos, notando cómo el ánguish genuino de Emilia contrastaba tan fuertemente con la manipulación calculada de Paola. Donde Paola era todo bordes afilados y agendas ocultas, Emilia irradiaba calidez y sinceridad. Incluso en su culpa y dolor pensaba en el bienestar de Miguel. Emilia dijo gentilmente: «Hiciste exactamente lo correcto. Elegiste lealtad y honestidad sobre conveniencia familiar. Eso requiere coraje real». La miró con gratitud sorprendida. «Tenía tanto miedo de que me odiaras por traer esto a tu familia. Querida, no trajiste nada a nuestra familia. Revelaste lo que ya estaba aquí pudriéndose en la oscuridad. Ahora podemos lidiar con ello a la luz». Miguel se acercó a Emilia, mano Hovering cerca de su hombro, como queriendo consolarla, pero incierto si era apropiado. «Emilia, necesito que sepas cuán agradecido estoy. No solo por advertirme, sino por ser honesta cuando habría sido más fácil callar». La mirada que pasó entre ellos estaba cargada de algo nuevo y tentativo, no romance aún sino reconocimiento de valores compartidos, heridas similares, la posibilidad de que algo bueno crezca de las cenizas de esta traición. «Debería irme», dijo Emilia de repente, como dándose cuenta de que intruía en una crisis familiar. «En realidad»,
dijo Miguel rápidamente. «¿Te gustaría quedarte a cenar? Mamá hace las mejores enchiladas del estado. Y creo que todos necesitamos conversación normal ahora». Emilia la miró por permiso y asintió cálidamente. «Me encantaría que te quedes. Ha pasado demasiado desde que tuvimos charla honesta alrededor de nuestra mesa». Mientras los tres entraban en la casa, sintió un cambio en el aire a su alrededor. La nube tóxica que colgaba sobre la familia finalmente empezaba a disiparse. La traición de Paola había sido devastadora, pero también reveló el carácter verdadero de todos. Miguel era más fuerte de lo que le daba crédito, capaz de enfrentar verdades duras y tomar decisiones difíciles. Emilia demostraba ser todo lo que su hermana no era: leal, honesta, desinteresada. Y él había redescubierto su propia fuerza, su habilidad para planear, esperar y luchar por lo que importaba. Esa cena compartieron anécdotas, risas resonando. Emilia susurró: «Paola siempre decía que era demasiado blanda, demasiado confiada. Decía que la gente buena termina última». Miguel pausó su tarea mirándola intensamente. Solía pensar que ser decente era suficiente, que si tratabas bien a la gente y confiabas en ellos, te responderían igual. ¿Y ahora? Preguntó, curiosa por cómo esta experiencia cambiaría a su hijo. Miguel miró a Emilia, luego a ella. «Ahora pienso que ser decente aún es la elección correcta, pero no significa ser ingenuo. Puedes ser amable y aún protegerte. Puedes confiar en gente que pruebe que lo merece». Mientras la noche avanzaba y Emilia se preparaba para irse, Miguel la acompañó a su auto. A través de la ventana de la cocina los vio parados en el driveway, conversación quieta y seria. Cuando él regresó, había algo diferente en su expresión. «Es extraordinaria», dijo simplemente. «Sí lo es», acordó. «Muy diferente de su hermana». Miguel asintió pensativo. «Sigo pensando en lo que dijiste antes sobre dejar que la gente revele quiénes son realmente. Paola me mostró exactamente quién era, pero estaba demasiado ciego para verlo. Pero Emilia también me ha mostrado quién es, y casi la pierdo por enfocarme en la persona equivocada. El corazón sana, Miguel, y cuando sana a menudo ve más claro que antes». Esa noche, mientras se preparaba para la cama en la casa, que pronto sería legalmente suya, de nuevo pensó en los giros extraños que toma la vida. La traición de Paola había sido devastadora, pero también creó oportunidades para la verdad, para conexiones genuinas, para nuevos comienzos basados en honestidad en lugar de engaño. Al tratar de destruir nuestra familia, Paola en realidad reveló su fuerza. Despojó las pretensiones y lealtades falsas, dejando solo lo real y digno de preservar. 6 meses después, la señora María estaba en la cocina preparando la cena de Día de los Muertos, la misma cocina donde había soportado la falsa simpatía y manipulaciones calculadas de Paola. Pero hoy el espacio se sentía completamente diferente, cálido, honesto, lleno de risas genuinas y amor. Miguel estaba en la estufa removiendo cuidadosamente la salsa con la misma concentración que mostraba de niño, aprendiendo a aparatar sus zapatos. Emilia se sentó en la isla de la cocina, su anillo de compromiso captando la luz de la tarde mientras picaba verduras para el relleno. Habían anunciado su compromiso un mes atrás, y verlos juntos aún la llenaba de alegría quieta. «Mamá, el temporizador para las papas dulces suena», llamó Miguel, mangas arremangadas y delantal protegiendo su camisa. «Lo tengo», dijo Emilia deslizándose del taburete con facilidad practicada. En los meses pasados se había convertido en parte integral del ritmo del hogar, ayudando con la cocina, el jardín y las 1000 tareas pequeñas que hacen una casa un hogar. Sonó el timbre,
y fue hasta Ameu a abrir esperando a los vecinos González a quienes había invitado a unirse para la cena. En cambio, encontró al detective Martínez en el porche, expresión seria pero no sombría. «Señora García, espero no interrumpir su festividad». «Para nada, detective. Pase. ¿Le ofrezco café?» «Tenemos mucha comida si quiere quedarse a cenar». La siguió a la sala de estar declinando la oferta de refrigerios. Quería actualizarla sobre la investigación antes del fin de semana. Miguel y Emilia aparecieron en la puerta, rostros tensos con anticipación. Paola López ha sido formalmente acusada de fraude de seguros, robo de identidad y conspiración para cometer fraude. Comenzó Martínez. El fiscal de distrito se siente confiado en obtener condenas en todos los cargos. ¿Y Elena?, preguntó Emilia quedamente. La expresión de Martínez se volvió más solemne. La exhumación reveló trazas de digitalis en el sistema de su tía Niveles, consistentes con envenenamiento intencional, no una sobredosis accidental de su medicación cardíaca. La mano de Emilia voló a su boca. Realmente la mató. Estamos construyendo un caso por asesinato en primer grado. Las huellas de Paola estaban en los frascos de medicación y descubrimos que había investigado efectos de digitalis en línea por semanas antes de la muerte de Elena. Sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire de noviembre. ¿Qué hay de Roberto? Ninguna evidencia de su involucramiento en la muerte de Elena, pero ha sido acusado como accesorio en los esquemas de fraude. Su cooperación con la investigación probablemente resulte en una sentencia reducida. Después de que Martínez se fue, se sentaron en la sala de estar absorbiendo las noticias. La justicia finalmente se servía, pero se sentía hueca de alguna manera. Elena aún estaba muerta. El matrimonio de Miguel aún estaba destrozado. Y 42 años de su vida aún se habían construido sobre una base que se derrumbó el momento en que su esposo eligió traición sobre lealtad. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Miguel notando su silencio. Consideró la pregunta con cuidado. «Estoy aliviada», dijo finalmente. «Aliviada de que Paola no pueda herir a nadie más. Aliviada de que Elena tenga justicia. Pero sobre todo aliviada de que sobrevivimos con nuestra integridad intacta». Emilia extendió la mano y apretó la suya. «Sigo pensando en todos los que sí. ¿Qué si no te hubiera contado sobre el affair? ¿Qué si no hubieras sabido del fideicomiso? ¿Qué si Paola hubiera triunfado?» «Pero no lo hizo», señaló Miguel. «Y ahora somos más fuertes por ello». Tenía razón. Los últimos 6 meses los habían probado de formas que nunca imaginó, pero emergieron más conectados, más honestos, unos con otros, más conscientes de lo que realmente importaba. Los González llegaron poco después, seguidos por la abogada Patricia Hernández y su esposo, a quienes invitó después de descubrir que compartían amor por la jardinería. La sala de comedor se llenó de conversación y risas, el tipo de calidez genuina que no se puede fabricar o manipular. Mientras se sentaban a comer, miró alrededor de la mesa a los rostros reunidos, amigos reales, familia. Elegida gente que se cuidaba sin agenda o cálculo. Esto era lo que Paola nunca entendió, que la verdadera riqueza no se mide en valores de propiedad o cuentas bancarias, sino en la calidad de las relaciones que construyes. Antes de comer se levantó y alzó su copa de vino. «Quiero decir algo». La conversación se aquietó, todos los ojos volviéndose hacia ella. «Este año ha sido uno de los más duros de mi vida. Perdí un matrimonio que pensé duraría para siempre. Descubrí que alguien a quien amaba era capaz de traición inimaginable.
Aprendí que mi familia estaba bajo ataque desde dentro. Hizo una pausa encontrando cada par de ojos alrededor de la mesa. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Aprendí que mi hijo es un hombre de integridad que elige el amor sobre la venganza. Aprendí que a veces los mayores regalos vienen disfrazados de pérdidas. Miró directamente a Viremlias, esta mujer que tuvo el coraje de hablar verdad cuando el silencio habría sido más fácil. Aprendí que la familia no es solo sangre, es sobre gente que te apoya cuando el mundo trata de derribarte. Gente que elige honestidad sobre conveniencia, lealtad sobre interés propio. Miguel se levantó y alzó su propia copa. Por mamá, quien nos enseñó que la gracia bajo presión no es solo un dicho, es una forma de vida. Por María, agregó Patricia, quien probó que paciencia y planificación pueden derrotar a cualquier adversario. Por nuevos comienzos, dijo Emilia suavemente, y por las familias que elegimos tanto como las que nacemos. Mientras chocaban copas sintió un sentido profundo de completitud. No porque la historia terminara, Miguel y Emilia se casarían en primavera. Habría nietos eventualmente. La vida continuaría con todas sus alegrías y desafíos, sino porque finalmente entendía quién era más allá de ser esposa de Roberto o madre de Miguel. Era María García, guardiana del legado familiar, protectora de lo que importaba, sobreviviente de traición y arquitecta de su propio futuro. Después de la cena, mientras los invitados se preparaban para irse, Patricia la llevó aparte. «¿Has pensado qué harás con el condominio del centro?», preguntó. «El del acuerdo de divorcio». Sonrió. «Pienso convertirlo en un refugio para mujeres reconstruyendo sus vidas después de divorcio. Nada grande o institucional, solo un lugar quieto donde alguien pueda quedarse mientras figura su próximo capítulo». Patricia asintió aprobadoramente. Paola probablemente pensó que te quitaba algo valioso con ese acuerdo. No tenía idea de que te daba una forma de ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Irónico, ¿no? Su avaricia se convirtió en la base para algo genuinamente útil. Más tarde esa noche, después de que Miguel y Emilia se fueron a su apartamento, caminó por la casa quieta apagando luces y chequeando cerraduras. El mismo ritual por 40 años, pero ahora se sentía diferente, pacífico, en lugar de rutina, seguro, en lugar de automático. En su dormitorio abrió la caja de joyas donde guardaba sus posesiones más preciosas. Pasando el collar de perlas de su madre, pasando el brazalete de oro de su abuela, encontró lo que buscaba: su anillo de boda original, la banda de oro simple que Roberto deslizó en su dedo cuando ambos eran jóvenes y llenos de sueños. Lo sostuvo a la luz de la lámpara, estudiando la inscripción dentro: «Para siempre y más allá. R». Para siempre había durado 42 años. Más allá terminó el día que eligió a otra mujer sobre su familia. Pero eso no borraba los buenos años, el amor que había sido real, aunque no permanente. Colocó el anillo de vuelta en la caja, no con enojo o tristeza, sino con aceptación. Ese capítulo de su vida estaba cerrado, pero la historia continuaba. Su teléfono vibró con un texto de Miguel. «Gracias por un día de los muertos increíble, mamá. Emilia y yo estamos tan agradecidos de tenerte en nuestras vidas». Respondió: «Gracias por convertirte en el hombre que siempre supe que podías ser. Duerme bien». Apareció un segundo mensaje, este de Emilia. «Nunca tuve una madre que creyera en mí como usted. Gracias por mostrarme cómo luce la fuerza real». Se secó las lágrimas que brotaron en sus ojos.
A los 64 descubría que algunos de los mayores regalos de la vida vienen en el segundo acto, cuando finalmente entiendes tu valor y te niegas a conformarte con menos. La casa se asentó a su alrededor con crujidos y suspiros familiares, sonidos de una estructura que había resistido muchas tormentas y resistiría muchas más. Pensó en su abuela que crió 5 hijos en esta casa durante la Revolución. Pensó en su madre que la mantuvo como santuario durante la Segunda Guerra Mundial, mientras su padre estaba overseas. Era parte de una larga línea de mujeres fuertes que protegieron lo que importaba, que enfrentaron adversidad con gracia y determinación. Paola Parets había tratado de romper esa cadena, pero solo la había forjado más fuerte. Mañana empezaría a planear el refugio para mujeres divorciadas, usando el condominio que se suponía era su premio de consolación. El próximo mes ayudaría a Miguel y a Emilia a planear su boda, que tendría lugar en el jardín donde su abuela se casó con su abuelo, 80 años atrás. Pero esta noche simplemente estaba agradecida por la supervivencia, por el descubrimiento, por saber que a cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, nunca es tarde para descubrir quién eres realmente cuando todo lo falso se despoja. Fuera de su ventana, el viento de noviembre susurraba a través de las ramas desnudas del árbol de aguacate que Roberto y ella plantaron en su 10º aniversario. Había sobrevivido tormentas, sequías, incontables estaciones de cambio. Como ella, se había doblado pero no roto. Había perdurado y crecido más fuerte. En primavera florecería de nuevo, y ella también. La revelación de los crímenes más profundos de Paola se desplegó como una novela de suspenso que nunca quiso leer, pero no podía soltar. Comenzó con esa carpeta manila que Emilia y Miguel trajeron a su patio esa mañana fatídica. Mientras extendían los documentos sobre la mesa de mimbre, la brisa gentil parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba en esas páginas. «Mamá, esto es peor de lo que pensábamos», dijo Miguel, voz firme pero ojos traicionando la rabia que hervía debajo. El primer ítem era la póliza de seguro de vida falsificada, su nombre garabateado en caligrafía, que no era suya Paola, listada como beneficiaria única. Planeaba cobrar por su muerte, susurró Emilia, rostro pálido. Pero era la línea de tiempo lo que golpeó más duro, fechas anotadas meticulosamente, desde su primer coqueteo con Roberto hasta filings de divorcio, proyectados, todo culminando en adquirir la finca familiar. Intercaladas estaban notas sobre eliminar obstáculos escalofriantemente ambiguas. La mandíbula de Miguel se tensó al revelar el informe del investigador privado. Te hizo seguir, mamá. Tus rutinas visitas al doctor, incluso qué vecinos confiabas. Paola no solo los traicionó, los acechó como presa en un complot de espionaje corporativo. La voz de Emilia tembló y al sacar la bomba final, impresiones de la historia de navegación de Paola, búsquedas de venenos indetectables y síntomas de sobredosis de digitalis, cruzadas con los registros médicos de la tía Elena, pintaban un cuadro horroroso. Elena no murió naturalmente, dijo Emilia. Paola era su cuidadora, manejando sus medicamentos cardíacos. Heredó todo después. Las piezas encajaron la muerte repentina de Elena. 2 años atrás, roulette, un ataque al corazón. Ahora apestaba a juego sucio. No perdieron tiempo. Miguel marcó al detective Martínez, quien llegó con aire no nonsense, café en mano. Veamos qué tienen. Mientras hojaba, sus cejas se alzaron. Falsificación, robo de identidad, conspiración. Y esta investigación de venenos, necesitaremos warrants.
Para la noche, la policía invadió el apartamento de Paola, nuestro antiguo hogar familiar, ahora escena del crimen. Fue arrestada en esposa ropa de diseñador, arrugada, gritando negaciones que no engañaban a nadie. Roberto, arrastrado a interrogatorio, se quebró como vidrio barato. Sabía del affair y el esquema de divorcio. Admitió en transcripciones que vimos después. Pero no esto, no asesinato. Su cooperación le ganó un acuerdo: testificar contra Paola por cargos de fraude reducidos. La investigación Snowball. Registros bancarios mostraron fondos sifonados del negocio familiar a cuentas ocultas. Más víctimas surgieron: un jefe anterior, defraudado de miles, un exnovio, cuya identidad robó. Titulares gritaban: el engaño mortal de la socialité, convirtiendo nuestra pesadilla privada en pública. Pero para nosotros fue catártico la verdad emergiendo como sol después de una larga tormenta. Fechas de corte se avecinaban, pero evidencia se acumulaba: huellas en frascos de píldoras, de Elena y mails, borrados recuperados mostrando el GLE de Paola post-herencia. Exhumación confirmó envenenamiento por digitalis. Asesinato en primer grado, nos actualizó Martínez. El juicio de Paola fue un espectáculo, sus abogados tejiendo cuentos de ambición malentendida, pero el jurado vio a través. Culpable en todos los cargos. Mientras el mazo caía sentenciándola a cadena perpetua sin parole, sintió un peso levantarse. No venganza sino justicia, equilibrando las balanzas inclinadas por avaricia. Miguel abrazó fuerte a Emilia. Se acabó. Sin embargo, las cicatrices permanecían recordando el precio de la vigilancia. Pero al exponer la oscuridad, encontramos luz, lazos más fuertes, propósito más claro. La familia perduró resiliente como siempre. Hojas de otoño bailaban en la brisa mientras la señora María ponía la mesa para la fiesta de compromiso de Miguel y Emilia en nuestro jardín, moteado de sol. La hacienda, una vez sombreada por traición, ahora brillaba con calidez, luces de cadena twinkling, risas ecoando de invitados llegando. 6 meses desde la condena de Paola, la vida había reflorecido como las rosas que atendió a través de todo. Su cadena perpetua por asesinato y fraude cerró un capítulo oscuro. Apelaciones persistían, pero estaba encarcelada, sus esquemas destrozados. Roberto, cumpliendo tiempo por cargos de accesorio, había sido escrito cartas apologéticas que archivó sin leer. Su remordimiento, demasiado tarde para perdón, pero ahora una nota al pie. «Mamá, los caterers necesitan dirección», llamó Miguel, luciendo elegante en su camisa abotonada. Emilia, radiante a su lado en vestido floral, su anillo captando la luz. Su boda de primavera sería aquí en este jardín empapado de historia familiar, donde mis abuelos intercambiaron votos décadas atrás. Planearla trajo alegría, visualizando votos bajo el viejo roble, nietos, algún día persiguiendo luciérnagas en este césped. Canalizó el dolor en propósito, transformando el condominio del centro, premio de consolación de Paola, en casa segunda oportunidad. Un santuario para mujeres divorciadas, ofreciendo habitaciones, consejería, talleres de empleo. Nuestras primeras residentes, una maestra reconstruyendo después de infidelidad, una enfermera escapando abuso. Su historia me inspiró, dijo una abrazándola en la apertura. Ironía dulce, avaricia de Paola financiando empoderamiento. La fiesta zumbaba. Patricia Hernández alzó un brindis. «Por María, maestra estratega». Vecinos compartieron cuentos de resiliencia. Viejos amigos maravillados con nuestro brillo. Miguel la llevó aparte entre tintineos de copas. «Emilia y yo tenemos noticias, estamos esperando». Su corazón se hinchó, nueva vida de las cenizas. «Abuela María», sonrió Emilia. «Suena perfecto».
Mientras caía el atardecer, estrellas emergiendo, reflexionó sobre el viaje. La traición había despojado ilusiones, revelando fuerza central. A los 64 descubrió independencia voluntariando en el refugio jardinería con pasión renovada, incluso saliendo con un viudo amable del club de libros. No final de cuento de hadas, pero real crecimiento auténtico. El amor de Miguel y Emilia construido en confianza reflejaba lo que Roberto y ella una vez tuvieron, pero más puro. «Gracias», susurró Emilia después, «por mostrarme que la fuerza no es ruidosa, es constante». Textos esa noche, gratitud de Miguel, admiración de Emilia. Sola caminó por la hacienda quieta, sus crujidos reconfortantes ecos de Endurance. Del santuario de su abuela en tiempos de guerra a su cuento de supervivencia, este hogar simbolizaba legado. Paola trató de rompernos. En cambio, forjó lazos inquebrantables. Mañana expansiones del refugio, detalles de boda. Esta noche gratitud por la supervivencia, redescubrimiento, sabiendo que la reinvención no conoce edad. El árbol de aguacate susurraba en el viento, doblado pero no roto, floreciendo en primavera. Ella también.